¿Qué vieron algunos astronautas en el espacio que les dijeron que debían olvidar? ¿Qué ocurrió realmente ahí arriba que las agencias espaciales nunca quisieron explicar? Durante más de 6 décadas, hombres entrenados para observar, medir y reportar con precisión absoluta regresaron a la Tierra con relatos que no encajaban en ningún informe oficial. Relatos registrados, clasificados y, en algunos casos, borrados. Hoy, revisamos los documentos. Y las preguntas que nadie respondió. Este no es un relato basado en rumores de Internet ni en especulación sin respaldo. Los casos que vamos a analizar aparecen en transcripciones oficiales, informes militares, peticiones de libertad de información y testimonios bajo juramento realizados por astronautas, ingenieros y controladores de misión. Algunos de estos documentos fueron desclasificados décadas después. Otros llegaron al dominio público gracias a filtraciones internas. Y otros, solo existen porque alguien decidió hablar cuando ya no tenía nada que perder. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que presentan un patrón inquietante. Observaciones anómalas realizadas por testigos altamente cualificados, seguidas por clasificación inmediata, versiones oficiales contradictorias y órdenes explícitas de silencio. Astronautas del programa Mercury, Gemini, Apolo, del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional describieron objetos que no figuraban en ningún manifiesto, maniobras que no obedecían a la física conocida, y encuentros que desaparecieron de los registros públicos. En muchos casos, las explicaciones oficiales llegaron años después, cuando las pruebas originales ya no existían. Fotografías extraviadas, cintas sobregrabadas, transcripciones incompletas. La pregunta no es si estos hombres vieron algo. La pregunta es por qué tantas instituciones coincidieron en que no debíamos saberlo. Caso 1, Al Incident Gemini 4. El 3 de junio de 1965, la cápsula Gemini 4 orbitaba la Tierra a más de 28.000 km por hora. A bordo iban 2 hombres, James M. Sedgwick, comandante de la misión, y Edward White, quien realizaría el primer paseo espacial estadounidense. Durante la segunda órbita, M. Sedgwick observó algo acercándose a la cápsula. No era un satélite conocido. No era basura espacial. Y no se movía como nada que hubiera visto antes. Según su testimonio, el objeto tenía forma cilíndrica, con protuberancias laterales, y parecía maniobrar activamente. Estaba lo suficientemente cerca como para distinguir estructura. M. Sedgwick tomó su cámara y logró fotografiarlo. Su transmisión de radio fue clara. Tengo un objeto no identificado a la vista. Parece artificial y se mueve de forma controlada. Houston respondió con cautela. Minutos después, el objeto se alejó. Al regresar a la Tierra, M. Sedgwick fue sometido a un debriefing inusualmente largo, en el que participaron oficiales de inteligencia, algo que no era habitual para misiones Gemini. Las fotografías fueron clasificadas de inmediato. Años más tarde, NASA liberó una versión editada de las imágenes. La explicación oficial, reflejos internos de la lente. M. Sedgwick nunca aceptó esa versión. Durante más de 5 décadas, mantuvo su relato sin cambios. Insistió en que había visto un objeto sólido, estructurado y bajo control inteligente. Tengo miles de horas de vuelo, dijo en una entrevista. Sé distinguir un reflejo de algo real. Técnicos de imagen que trabajaron en el programa filtraron posteriormente que las fotografías originales mostraban más detalles, pero que no fueron incluidas en el material publicado. James M. Sedgwick murió en 2022, sin retractarse jamás. Si aquello fue solo un reflejo, ¿por qué clasificar las imágenes? ¿Y por qué involucrar a inteligencia militar? Caso 2. La confesión de Gordon Cooper. Pocos astronautas tenían una reputación tan sólida como Gordon Cooper. Piloto de pruebas, oficial de la Fuerza Aérea, miembro del programa Mercury 7. Un hombre entrenado para no especular. Por eso, lo que reveló antes de morir sacudió a la comunidad aeroespacial. El primer incidente ocurrió en 1957, en la base aérea de Edwards, años antes de que Cooper viajara al espacio. Durante una prueba de vuelo, su equipo filmó un objeto metálico en forma de disco que aterrizó, desplegó tren de aterrizaje y volvió a despegar a velocidad imposible. La grabación fue enviada a Washington. Nunca regresó. A Cooper se le ordenó no volver a mencionarlo. Pero el segundo episodio ocurrió ya en órbita. El 15 de mayo de 1963, durante su misión Mercury Atlas 9,
Cooper reportó un objeto luminoso verde que se acercó a su cápsula y mantuvo su misma velocidad orbital durante varios minutos. No estaba solo. La estación de seguimiento de Muchea, Australia, confirmó el objeto por radar. Cuando Cooper aterrizó, se le informó que su observación no aparecería en la transcripción oficial. Los datos de radar fueron clasificados. El personal australiano recibió órdenes de silencio. Décadas después, en su última entrevista grabada en 2004, Cooper fue directo. Cada día, nuestros radares detectan objetos de origen desconocido. Hay miles de informes, pero no quieren que se hagan públicos. Reveló además que los debriefings de astronautas incluían preguntas sistemáticas sobre avistamientos, y que existían protocolos para asegurar que esos informes no llegaran al público. Gordon Cooper murió el 4 de octubre de 2004. Con él, se fue un testimonio que jamás fue desmentido con pruebas. 2 incidents. 2 silencios oficiales. Y una pregunta persistente. Si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo en borrar el rastro? Caso 3, AL Incident Apollo 11. El 19 de julio de 1969, a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, la tripulación del Apolo 11 se preparaba para entrar en órbita lunar. A bordo iban Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Fue entonces cuando algo apareció. Las comunicaciones registran a Aldrin describiendo un objeto que parecía seguir a la nave, manteniendo distancia constante. No estaba en el plan de vuelo. No figuraba en el inventario de etapas desprendidas. Durante años, la explicación pública fue simple. Probablemente uno de los paneles del cohete Saturn V reflejando la luz solar. Pero esa versión empezó a resquebrajarse con el tiempo. En entrevistas privadas, Aldrin admitió que la tripulación discutió alternativas que nunca se hicieron públicas. El objeto parecía ajustar su posición cuando la nave cambiaba de orientación. No se comportaba como un fragmento pasivo. Décadas más tarde, en 2018, Aldrin se sometió a una prueba de polígrafo sobre el incidente. Los resultados, filtrados parcialmente, indicaron que no creía que se tratara de un panel y que había recibido instrucciones explícitas de no discutir ciertos detalles. Más inquietante aún, cuando se le preguntó si había fotografías del objeto tratadas de forma diferente al resto del material de Apolo 11, su respuesta afirmativa no mostró signos de engaño. Aldrin jamás acusó públicamente a NASA de ocultamiento, pero en múltiples ocasiones repitió una frase clave. Hay cosas que observamos y que no somos libres de comentar. Neil Armstrong, por su parte, evitó sistemáticamente el tema hasta su muerte en 2012. Michael Collins fue el único que insinuó que no todo lo observado entró en los informes finales. Si todo fue un malentendido óptico, ¿por qué la necesidad de advertencias formales? ¿Y por qué, medio siglo después, sigue siendo un tema incómodo? Caso 4. El incidente de la estación Salyut 7. En julio de 1984, 3 cosmonautas soviéticos orbitaban la Tierra a bordo de la estación espacial Salyut 7. Aaron Vladimir Solovyov, Leonid Kazim y Oleg Atkov. Lo que relataron años después no tiene equivalente en la historia oficial del programa espacial soviético. Según sus testimonios, la estación fue repentinamente envuelta por una luz anaranjada intensa. Al mirar por las escotillas, observaron 7 figuras gigantescas, de forma humanoide, flotando en el espacio. Las describieron como entidades de más de 20 metros, con formas que recordaban alas y una luminosidad propia. No se desplazaban al azar. Acompañaban a la estación, manteniendo posición durante varios minutos. Los 3 informaron inmediatamente al control de misión. La respuesta fue inmediata y contundente. Evaluación psicológica obligatoria y clasificación total del incidente. 12 días después, una segunda tripulación llegó a Salyut 7. En su segundo día a bordo, los 6 cosmonautas observaron el mismo fenómeno. Esta vez, lograron capturar fotografías. Tras el regreso a la Tierra, los 6 fueron interrogados por científicos militares y agentes del KGB. Las imágenes fueron clasificadas como alto secreto. Se les informó que hablar del incidente implicaría consecuencias penales. La posición oficial soviética fue negar que el evento hubiese ocurrido. Tras la caída de la URSS, Vladimir Solovyov habló brevemente. No fueron alucinaciones. Éramos observadores entrenados. Vimos algo real. Científicos soviéticos propusieron hipótesis internas. Fenómenos de plasma, formas de vida energéticas, tecnología desconocida.
Ninguna explicación satisfizo a todos los analistas. Lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Cosmonautas de otras estaciones Salyut y Mir confirmaron, de forma informal, avistamientos similares nunca documentados oficialmente. Si fue un fenómeno psicológico colectivo, ¿por qué clasificar las fotografías? ¿Y por qué el silencio absoluto durante décadas? Caso 5. Al Incident del Tether, Colombia, 1996. El 25 de febrero de 1996, el transbordador espacial Columbia realizaba un experimento conocido como Tethered Satellite System. Un cable conductor de 12 kilómetros sería desplegado para generar electricidad mediante el campo magnético terrestre. El experimento falló. El cable se rompió. Y entonces, algo inesperado apareció en cámara. Las transmisiones en directo de NASA mostraron el cable alejándose lentamente del transbordador. Pero alrededor de él comenzaron a aparecer decenas de objetos luminosos, con forma discoidal. No se movían al azar. Algunos parecían pasar por detrás del cable, otros pulsaban con luz propia, ejecutando trayectorias coordinadas. Miles de espectadores grabaron la transmisión antes de que NASA cortara la señal. La explicación oficial llegó rápido. Partículas de hielo fuera de foco. Sin embargo, analistas independientes demostraron que los objetos interactuaban con el cable como si estuvieran a gran distancia, lo que implicaría tamaños de varios kilómetros. El especialista en análisis de imagen Mark Carlotto concluyó que el comportamiento de los objetos era incompatible con basura espacial. Su movimiento violaba principios básicos de inercia orbital. Los astronautas a bordo hicieron comentarios ambiguos. Observaciones interesantes, dijeron. Nada más. El comandante Andrew Allen jamás negó lo ocurrido, pero evitó calificarlo. A diferencia de otros casos, el material visual sigue existiendo. Y cuanto más se analiza, menos encaja con la explicación oficial. ¿Por qué cortar la transmisión? ¿Por qué nunca repetir un experimento similar? Tal vez porque, esta vez, demasiadas personas lo vieron al mismo tiempo. Caso 6. El protocolo de apagón de la ISS 2015. El 27 de junio de 2015, la Estación Espacial Internacional orbitaba la Tierra a 408 kilómetros de altitud. Era una transmisión rutinaria. Nada fuera de lo normal. A bordo se encontraba el comandante Scott Kelly, junto al cosmonauta ruso Mikhail Kornienko. Kelly realizaba un recorrido en directo para el público cuando, de repente, se detuvo en seco. Miró hacia una de las ventanas del módulo. Y pronunció una frase que no estaba en el guión. Houston, tenemos algo en rango visual que no está en el manifiesto. Múltiples objetos manteniendo posición relativa a la estación. Segundos después, la transmisión se cortó. NASA informó de un fallo técnico. Pero el silencio duró más de 3 horas, algo sin precedentes para la ISS, conocida por la redundancia extrema de sus sistemas. Cuando la señal volvió, nadie mencionó lo ocurrido. Las cámaras externas habían sido reposicionadas. Años después, en 2019, una solicitud de FOIA obligó a NASA a liberar documentos parcialmente censurados que confirmaban la existencia de un procedimiento interno denominado Blackout Protocol. Un protocolo diseñado para situaciones muy concretas. Cuando objetos de origen desconocido se aproximan a la ISS de forma controlada. Según fuentes internas, durante ese apagón Kelly reportó múltiples objetos metálicos, reflejando la luz solar, moviéndose en formación y ajustando su posición respecto a la estación. El protocolo implicó corte inmediato de todas las transmisiones públicas, cambio a canales cifrados, notificación a NORAD y al Comando Espacial, registro visual desde cámaras externas, cuyo material permanece clasificado. Cuando Kelly regresó a la Tierra en marzo de 2016, su debriefing duró más de 2 semanas, frente a los habituales 3 días. Desde entonces, sus declaraciones públicas han sido extremadamente medidas. En privado, según asistentes a un evento en 2018, habría dicho: lo que vemos ahí arriba cambiaría por completo cómo la gente entiende su lugar en el universo. Documentos filtrados indican que el protocolo de apagón ha sido activado al menos 7 veces desde 2010. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué un protocolo tan específico? ¿Y por qué mantenerlo fuera del conocimiento público durante años? Caso 7. La advertencia de Edgar Mitchell. El 31 de enero de 1971, el módulo lunar Antares se posó en la superficie de la Luna.
El sexto hombre en caminar sobre ella fue Edgar Mitchell, doctor en aeronáutica por el MIT. Piloto Naval. Scientifico. Durante décadas, Mitchell fue el ejemplo del astronauta disciplinado, hasta que dejó de serlo. Su transformación comenzó durante el viaje de regreso a la Tierra, cuando experimentó lo que describió como una profunda percepción de conexión universal. Ese momento cambió el rumbo de su vida. Pero lo que lo convirtió en una figura incómoda fue lo que dijo años después, cuando ya no dependía de NASA. En 2008, en una entrevista radiofónica, Mitchell afirmó: "Estamos siendo visitados. El fenómeno es real. Y ha sido ocultado durante décadas". No hablaba desde la especulación. Mitchell aseguró haber sido informado por personal militar y de inteligencia que trabajó en programas clasificados relacionados con tecnología no humana. Pero su afirmación más inquietante fue otra. Declaró que algunos astronautas habían sido advertidos de que nuestras actividades espaciales estaban siendo observadas. Nunca dio detalles técnicos. Nunca mencionó fechas concretas. Pero insistió en que las misiones lunares encontraron fenómenos que fueron clasificados inmediatamente. NASA reaccionó con rapidez, distanciándose públicamente de sus declaraciones. En privado, según personas cercanas a Mitchell, recibió presiones para retractarse. No lo hizo. En 2015, participó en una reunión privada con miembros del Congreso de Estados Unidos. El contenido sigue siendo confidencial. Pero varios asistentes afirmaron que Mitchell presentó documentos, testimonios y registros técnicos. Un año después, el 4 de febrero de 2016, Edgar Mitchell murió. Antes de hacerlo, dejó una advertencia final. El peligro no es lo que hay ahí fuera. El peligro es seguir ocultándolo. Mitchell no fue desmentido con pruebas. Fue desacreditado con silencio. Y eso, en investigación, suele ser significativo. Caso 8. El archivo clasificado soviético. En 2019, un nombre prácticamente desconocido para el gran público apareció en varios círculos de investigación independientes: Víctor Afanasiev. Afanasiev no era cosmonauta. Era ingeniero del programa espacial soviético y trabajó durante años en centros de control de misión, en plena Guerra Fría. Su testimonio fue explosivo. Afirmó que la Unión Soviética mantenía un sistema paralelo de documentación denominado internamente Archivo de Eventos Especiales. Un archivo que no formaba parte de los registros oficiales y al que solo tenían acceso personal aprobado por el KGB. Su función era clara: registrar encuentros con fenómenos no identificados durante misiones espaciales. Según Afanasiev, todos los cosmonautas estaban obligados a reportar observaciones anómalas por canales cifrados. Estos informes nunca aparecían en los diarios de misión públicos. Entre los casos que describió, destacó uno ocurrido el 14 de octubre de 1978, durante una misión Soyuz. El cosmonauta Vladimir Kovalyonok reportó una esfera luminosa que se acercó a su cápsula, mantuvo posición durante varios minutos y luego aceleró a una velocidad imposible. El informe fue clasificado inmediatamente. En la década de 1980, según Afanasiev, estos encuentros se volvieron más frecuentes. Estaciones Salyut y Mir reportaron objetos que igualaban su velocidad orbital, se mantenían estacionarios y, en un caso documentado de 1982, interfirieron temporalmente con los sistemas de a bordo. Pero el episodio más perturbador ocurrió en 1991, durante una actividad extravehicular. Un cosmonauta, cuyo nombre Afanasiev se negó a revelar, observó un objeto discoidal emergiendo de la sombra terrestre, lo suficientemente cerca como para distinguir detalles superficiales. La caminata espacial fue abortada. El cosmonauta fue sometido a evaluación psicológica inmediata. El incidente no figura en ningún registro público. Tras el colapso de la URSS, Afanasiev asegura que el archivo fue fragmentado. Part pasó a Roscosmos. Parte a servicios de inteligencia rusos. Y otra parte fue destruida. Antes de morir en 2017, la cosmonauta Marina Popovich corroboró públicamente que existían directrices estrictas para silenciar estos eventos. Rusia jamás ha reconocido la existencia de este archivo. Pero investigadores han detectado lagunas temporales, transcripciones incompletas y misiones con registros inexplicablemente truncados. Si Afanasiev mentía, ¿por qué tantos huecos en la documentación? Caso 9. El incidente de 2022 que nadie explica. En marzo de 2022, ocurrió algo sin precedentes en la Estación Espacial Internacional. Durante más de 7 horas,
No hubo transmisiones públicas. No comunicados. No redes sociales. No datos automáticos. NASA y Roscosmos atribuyeron el apagón a una actualización de software. Pero la explicación no resiste análisis. El incidente comenzó durante una maniobra rutinaria de acoplamiento de una nave de carga Progress. Minutos después, todas las comunicaciones públicas cesaron. Fuentes del sector aeroespacial filtraron que un objeto fue detectado aproximándose a la ISS, visible tanto para la tripulación como en sistemas de seguimiento. No correspondía a ningún satélite. No era basura espacial. Y, lo más importante, mantuvo posición relativa durante horas. El protocolo de apagón, el mismo activado en 2015, volvió a ponerse en marcha. Lo más llamativo fue la respuesta internacional. Pese a tensiones geopolíticas extremas, agencias espaciales de países enfrentados coordinaron acciones sin fricción, siguiendo procedimientos preestablecidos. El comandante de la misión era Thomas Mars Bourne. Jamás habló públicamente de ese día. Al regresar a la Tierra en mayo de 2022, su debriefing duró más de 3 semanas. Poco después, se retiró del cuerpo de astronautas, pese a encontrarse en condiciones óptimas. El astronauta europeo Matthias Maurer, también a bordo, admitió en una entrevista que se produjo una situación no estándar bajo protocolos de seguridad internacional. Radioaficionados y rastreadores de satélites detectaron ese día comunicaciones cifradas en frecuencias asociadas a operaciones espaciales militares. 5 meses después, en agosto de 2022, NASA actualizó silenciosamente sus políticas internas. Una cláusula nueva indicaba: todo reporte de objetos no identificados debe canalizarse exclusivamente por vías clasificadas y no discutirse públicamente sin autorización. No se explicó el motivo del cambio. No se mencionó el incidente. Pero el mensaje fue claro. Si nada ocurrió, ¿por qué cambiar las normas? Caso 10. El anomalía Apolo 17. El 11 de diciembre de 1972, la misión Apolo 17 aterrizó en el valle Taurus Litro, en la superficie lunar. Sería la última vez que un ser humano caminaría sobre la Luna. A bordo estaban el comandante Eugene Cernan y el geólogo lunar Harrison Smith. Durante su segundo paseo lunar, mientras exploraban el borde de un cráter, Smith informó por radio de algo inusual. Hay algo reflejando la luz en el borde del cráter. Voy a acercarme. Lo que ocurrió después no aparece en los registros oficiales. Durante 11 minutos exactos, toda comunicación entre Apolo 17 y Houston se interrumpió. Un silencio absoluto. Años más tarde, especialistas en restauración de audio recuperaron fragmentos de ese periodo perdido. En ellos, se escucha a Smith decir: esto es artificial. Gene, mira la geometría. Esto no es una formación natural. La respuesta de Cernan termina abruptamente. Houston, necesitamos orientación sobre esto. Cambio. Nunca hubo respuesta registrada. El material fotográfico también presenta anomalías. Smith tomó más de 400 fotografías durante esa caminata lunar. Solo 387 existen en los archivos oficiales. Las 13 imágenes faltantes corresponden exactamente al periodo del apagón de comunicaciones. NASA afirmó que esas fotografías estaban sobreexpuestas y eran inutilizables. Pero hay un problema. Todas las demás imágenes sobreexpuestas de misiones Apolo sí fueron archivadas. En 1976, un incendio destruyó los rollos originales de film sin editar de Apolo 17. El fuego ocurrió en un almacén con control climático y sistemas de supresión automática que nunca antes habían fallado. El incidente apenas fue mencionado en informes internos. Eugene Cernan habló una sola vez sobre el asunto, en 2010, 3 años antes de su muerte. Cuando se le preguntó qué encontraron en la Luna, respondió: vimos cosas que eran asuntos de seguridad nacional. Juré guardar silencio y lo cumplí. Añadió una frase final, casi en un susurro: el universo está lleno de sorpresas. Y algunas están más cerca de lo que creemos. Harrison Smith fue sometido a un debriefing de 2 semanas en aislamiento, cuando el protocolo estándar era de 3 días. Desde entonces, solo ha hecho referencias vagas a formaciones geológicas imposibles, negándose a profundizar. Apolo 17 no fue solo el final de una era. Fue, quizás, el inicio de un silencio. Si no hubo nada extraordinario, ¿por qué borrar imágenes? ¿Por qué destruir el material original? ¿Y por qué, medio siglo después, nadie ha respondido a esas 11 minutos de silencio?
10 casos. 6 décadas. 2 superpotentes. Y un patrón imposible de ignorar. Astronautas y cosmonautas, pilotos de pruebas, científicos, ingenieros, observaron fenómenos que no encajaban en ninguna explicación oficial. Y cada vez, la respuesta fue la misma. Clasificación, silencio y olvido forzado. La pregunta ya no es si ocurrió algo. La evidencia indica que ocurrió repetidamente. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué se decidió que la humanidad no debía saberlo? Tal vez no estamos preparados. Tal vez las implicaciones son demasiado profundas. O tal vez alguien decidió, hace mucho tiempo, que el silencio era más seguro que la verdad. Pero los documentos existen. Las transcripciones existen. Y los testigos, incluso después de décadas, siguen dejando pistas. La historia no está cerrada. Solo está esperando a que alguien decida escuchar. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.